El Evangelio de este domingo es conocido como el envío de los 72 discípulos. Es verdad que había un grupo muy cercano a Jesús, de los 12 apóstoles, pero también había otro grupo más amplio, que es el denominado el grupo de los 72. Y vamos a comentar hoy un detalle de este Evangelio. Los Evangelios están llenos de detalles. Y hoy quería comentar un detalle que me encanta, que es el envío de dos en dos. Podemos sacar muchas conclusiones para nuestra vida de por qué el Señor elige de dos en dos. Los envía a predicar de dos en dos. ¿Por qué? Podía haber enviado a los discípulos, a esos 72, de uno en uno. Y el campo de evangelización habría sido mucho más grande, habría abarcado mucho más. Pero el Señor no lo hace así. Y cuando el Señor no lo hace así, no los envía de uno en uno a predicar, sino que los envía de dos en dos, tiene que haber razones muy poderosas. Y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Cuando el Señor lo hace así, por algo será. El Señor hace todas las cosas muy bien. Y Él siempre envía como mínimo de dos en dos. Pero nunca envía a anunciar su evangelio de uno en uno. ¿Por qué será esto así? Jesús quiere que no afrontemos la vida en solitario. Él no quiere eso. Él quiere que descubramos en la vida quién es esa persona que el Señor ha puesto como nuestro acompañante en la vida. Esa persona que el Señor quiere que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, para que nos apoyemos en esa persona. Dice el Concilio Vaticano II, Dios ha querido salvarnos formando un pueblo. Es verdad que la fe es algo personal, pero Dios quiere que la vivamos en comunidad, o al menos que muchos aspectos de nuestra fe vivamos al menos de dos en dos, pero no en solitario. El hombre no es un proyecto individualista. Dios quiere que nos acompañemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros. Y esta frase de Jesús, de enviarlos de dos en dos, tiene muchas aplicaciones en la vida, muchísimas. Yo he hecho un pequeño decálogo, muy pequeño, no da el tiempo para más, de 10 ideas en las cuales podemos ver la importancia de ir de dos en dos. Vamos con ellas. La primera, una enfermedad. No es lo mismo vivir una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, vivirlo uno solo para él, sin comunicarlo, sin compartirlo con los demás. No es lo mismo, de ninguna manera. Es importantísimo que eso también lo compartamos con los demás. Y no solamente con la familia más cercana, también con amigos que ya no son tan cercanos, pero que nos quieren, que nos aprecian. También es importante que este hecho lo compartamos con ellos. Segunda idea, un funeral, un entierro, una misa de exequias, como queramos llamarlo. No es lo mismo que a ese entierro, a ese funeral, vayan un grupo pequeñito de personas a que la iglesia esté llena. No es lo mismo que en el tanatorio, donde está el difunto de cuerpo presente, allí estemos solos, a que estemos acompañados. No es lo mismo, completamente distinto. A mí me ha tocado hacer entierros con 8 o 10 personas y la verdad es que es muy triste. Es muy distinto cuando estamos acompañados por muchas personas. Tercera idea. No es lo mismo vivir los problemas uno solo que vivirlos acompañados. Recuerdo en cierta ocasión que estuve viviendo con un compañero sacerdote. Él tenía sus problemillas y recuerdo un día que llegamos ya un poco tarde por la noche y me dice, ahora nos tenemos que poner a arreglar aquel problema que teníamos, a solucionarlo, a trabajar en ello. Y le decía yo, ¿pero qué me estás contando? ¿A estas horas de la noche? No, a estas horas de la noche lo suyo es dormir. Y después por la mañana, cuando nos levantemos, ya intentamos solucionar ese problema. Y me decía él,
no sabes cuánto me ayudas. Si hubiera estado yo solo, me pongo a solucionar ese problema. Pero después me acuerdo de otro y me voy a solucionar otro problema. Y así me paso la noche y no duermo. Con solo tú decirme que eso lo arreglaremos mañana, no te puedes hacer ni idea lo que me has ayudado. O sea, los problemas, cuando los compartimos con otra persona, también son mucho más pequeños. Cuarta idea, el matrimonio. El matrimonio son también dos personas. Y qué importante es en el matrimonio el apoyo que el uno se da al otro. El hombre a la mujer y la mujer al hombre. Pero claro, se trata de compartir, se trata de dialogar. Cuando hay un matrimonio que dialogan, que comparten, cuando llega uno a casa y tiene un problema y ese problema lo comparte con el otro, eso es una ayuda inmensa, que tenéis que valorar muchísimo los matrimonios, muchísimo. Eso es realmente importante. Como es importante que haya mucho diálogo entre los matrimonios, que a veces hay matrimonios que no hablan con su esposa, con su esposo, lo hablan por ahí con otros. No, tienes que hablarlo con tu esposo o con tu esposa. Se me han dado caso de novios, hablando con ellos, ya a punto de casarse, y todavía no habían hablado entre ellos cómo iban a educar a sus hijos. Tiene que haber más diálogo entre los matrimonios. Eso es fundamental. Quinta idea. No es lo mismo vivir una alegría uno solo que vivir una alegría uno acompañado. Las alegrías, cuando las compartimos, se multiplican. En cambio, las penas, cuando las compartimos, se reducen. Una alegría compartida se convierte en una alegría doble. Y una pena compartida se convierte en la mitad de la pena, para que veamos lo importante que es el vivir las cosas con los demás. Sexta idea. Cuando Jesús dice, id de dos en dos, Él está pensando en las posibles tentaciones que podemos tener en la vida. Podemos tener tentaciones, podemos tener desolaciones, podemos tener momentos de prueba. Y es completamente distinto vivir eso uno solo a vivirlo acompañado. Cuando uno esas tentaciones las vive acompañado, es mucho más fácil salir triunfador en esas tentaciones, sin duda ninguna. El hecho de que tengamos una persona con quien contrastar esos problemas que podamos tener, esas tentaciones, esas dificultades, esas pruebas, eso es fundamental. Es fundamental tener con quién contrastar y con quién compartir esos problemas, esas tentaciones, esas dificultades. Porque a la vez que lo compartimos, a la vez nos estamos apoyando en esa persona. Séptima idea. También nos sirve para saber discernir, para saber elegir lo correcto, para saber si estoy eligiendo la voluntad de Dios. Una cosa que nos tenemos que preguntar siempre sobre esto que estoy comentando es si eso que estoy pensando yo lo diría delante de otra persona. Si me atrevo a decirlo delante de otra persona, probablemente esté acertado. Ahora, si es algo que yo quiero vivir a solas, probablemente no discierna bien, no esté discerniendo bien aquello que debo elegir, aquello por lo cual debo optar para cumplir la voluntad de Dios. Octava idea. En nuestra vida espiritual deberíamos tener un acompañante. Llamémoslo como queramos. Podemos llamarlo guía espiritual, acompañante, confesor o director espiritual, que es un término que no está muy de moda, pero que es algo importante, muy importante. A mí me parece una expresión completamente acertada, pero hoy no está muy de moda porque tiene ahí un tono impositivo y entonces no está muy de moda. Pero alguien tenemos que tener a nuestro lado que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude sobre todo a contrastar. Nos puede ayudar en muchas cosas. Cuando tenemos una persona a la cual le abrimos nuestra alma y le confiamos nuestras cosas, esa persona nos va a orientar, siempre y cuando elijamos al director espiritual correcto. Pero eso nos puede ayudar muchísimo, nos puede ayudar enormemente.
Me decía un amigo que está llevando una dieta, por problemas de salud tiene que llevar una dieta, pero tiene una dietista, que es la que le dice lo que tiene que comer, la que le controla un poquito. Y dice él que le ayuda un montón. Y le ayuda por el simple hecho de que todos los meses tiene que verla. Y todos los meses lo pesa. Y ya solamente sabiendo que tiene que rendir cuentas a esta dietista, ya por eso se controla mucho más. Pues yo creo que también nos pasaría lo mismo en nuestra vida espiritual. Si yo tengo que decirle a esta persona, pues mira, este año la cuaresma apenas las he vivido. Si tenemos ya una persona que está ahí detrás de nosotros para que vivamos de una forma comprometida nuestra fe, nos puede ayudar muchísimo, nos puede orientar muchísimo, nos puede guiar muchísimo en nuestra vida espiritual, sin duda ninguna. Y vamos con la novena idea. Aquello que los santos padres, los primeros padres de la Iglesia, llamaban el demonio mudo. El demonio mudo no es otra cosa que cuando tenemos una tentación, tenemos un problema, tenemos una prueba, nos lo callamos. Y ahí es cuando el demonio realmente ataca. Cuando tú eso lo compartes, lo dices a otra persona, ya es completamente distinto. Si lo quieres vivir en solitario, ahí es cuando el demonio te puede atacar. Cuando tú una tentación la quieres vivir solo. Si la compartes, ya por ese hecho vas a tener una gran ayuda. Y lo último, la 10ª idea, vivimos en un momento cultural en que la tendencia es a vivir en solitario. Vivimos muy dependientes de las pantallas, de los teléfonos, y eso no es bueno. Dios nos ha creado como seres sociales, y cuanto más compartamos en la vida, mejor nos irá en la vida. Somos seres sociales, tenemos que compartir. Eso a nivel humano, pero es que, según nos dice nuestra fe, por ser hijos de un mismo Dios, somos todos hermanos. Y los hermanos se aman, se quieren y comparten, y viven en sociedad. Pues pidámosle al Señor en este domingo que nos ayude a entender lo importante que es el vivir la vida de dos en dos, que sería lo mismo que decir vivir la vida en comunidad, vivir la vida en fraternidad. Que así sea.